Muy bien, pues la actividad que se desarrolla en la mañana de hoy surge del esfuerzo del proyecto UPR Carolina Escribe. Este proyecto es una iniciativa de la biblioteca para apoyar a nuestros estudiantes con las destrezas de redacción. Como es un proyecto de la biblioteca, reconocemos la importancia de la escritura y la lectura como herramientas para desarrollar la curiosidad intelectual de los estudiantes, el progreso académico a través de su vida universitaria y el crecimiento emocional para convertirse en ciudadanos pensantes y sensibles. El conversatorio discute un tema novel, pues a muchas personas piensan que para escribir en la literatura tienes que tener un trasfondo académico en el área de humanidades. No obstante, en la mañana de hoy queremos desmitificar este pensamiento, ya que para llegar a la literatura solo tenemos que abrazar las letras, no importa de qué disciplina o ocupación provengamos. Hoy comparten con nosotros 3 invitadas especiales, quienes son profesionales desde respectivos campos que han incursionado en el campo literario. Y nos acompañan en la mañana de hoy Tatiana Pérez, Amarilis Vázquez y Gretchen Carrasquillo. Comienzo por presentar a nuestra primera invitada, que es Tatiana Pérez Rivera. Tatiana Pérez es periodista y escritora, nacida y criada en Bayamón, formada en la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Cuenta con más de 25 años de experiencia en los medios de comunicación. Fue parte del equipo de prensa del Instituto de Cultura Puertorriqueña y directora editorial de la revista Caras, de Editorial Televisa. Durante 12 años dedicó su atención a la sección de cultura del periódico El Nuevo Día, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a figuras prominentes del ámbito cultural local e internacional, como Luis Rafael Sánchez, Ana María Matute, Alicia Alonso, Leonardo Padura y Rosa Montero, así como a una nueva generación de creadores. El Overseas Press Club le otorgó en el 2001 el galardón a la mejor entrevista noticiosa por su historia, Así Soraya se hizo mujer. Y el Instituto de Literatura Puertorriqueña reconoció su labor periodística en el año 2012. La editorial Cultural publicó en el año 2015 su primera novela, Acertijo de Arena, dirigida a los niños que cruzan el camino a la adolescencia, y lanzó la revista digital independiente Lapicero Verde, que retrata a Puerto Rico desde sus expresiones culturales. Desde el año 2019 se ocupa de los newsletters de El Nuevo Día, que se envían por correo electrónico de forma gratuita. También ese año, Publicaciones Gaviota editó su segunda novela, Los Primeros Días, que fue distinguida con el tercer premio en la categoría de creación en los Premios Nacionales de Literatura del año 2019, que otorga el Instituto de Literatura Puertorriqueña. Nuestra segunda invitada es Amarilis Vázquez. Amarilis es educadora. Nació y se crió en Sidra. Hizo un bachillerato en Ciencias Políticas y Sociología, un Juris Doctor y una maestría en Liderazgo e Innovación Educativa. Tiene un doctorado en Currículo y Enseñanza en Proceso. Amarilis lleva 20 años como consultora de política pública educativa estatal y federal. Ha dirigido el área de cumplimiento de empresas que trabajan con fondos federales. Trabajó en el plan de flexibilidad de la ley No Child Left Behind del Departamento de Educación de Puerto Rico y fue parte del comité que diseñó el sistema de evaluación para maestros y directores del sistema público. Tiene 2 libros publicados, uno de poesía titulado Poemas de índole nocturna y el de microrelato Descaradas, que fue mención honorífica en el Pen Club de Puerto Rico.
Nuestra tercera invitada es Gretchen Carrasquillo Ramos. Gretchen es especialista en documentación y escritora. Cuenta con un bachillerato en psicología y 2 maestrías, una en consejería en rehabilitación y otra en ciencias de la información. Actualmente realiza su doctorado en documentación. Ha trabajado como bibliotecaria y especialista de documentación. Fue bibliotecaria auxiliar en la Biblioteca de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Escribe Wattpad y desde el 2018 es embajadora de la plataforma Naranja. Desde entonces se dedica a motivar a los autores a perseguir sus sueños creando concursos, actividades y documentación que sea de ayuda para lograr sus metas. Sus proyectos, ya sean académicos o creativos, hacen referencia de una forma u otra a la población de diversidad funcional. Ahora les cedo el mando a nuestra moderadora de este conversatorio, que es la profesora Judián Seda, quien forma parte del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y es la mente maestra, ¿verdad?, de esta actividad y es parte del proyecto de UPR Carolina Escribe. Así que con ustedes, la profesora Judián Seda, quien va a estar iniciando con una ronda de preguntas para nuestras invitadas. Muchas gracias a la doctora Ana Medina por la presentación en la mañana de hoy. Gracias a las invitadas que dijeron que sí a esta iniciativa del proyecto UPR Carolina Escribe. Bienvenidas al espacio de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Estoy más que contenta de tenerlas aquí. Algunas las conozco hace bastantes años, como 30. Así que estoy bien contenta que esta reunión, ¿verdad?, este conversatorio se haya podido realizar. Primero quería comenzar con Tatiana, ¿verdad?, que viene del área del periodismo. Así que Tatiana trabaja con letras, aunque son letras distintas a la literatura. Pero quería saber, Tatiana, ¿cuándo tú comienzas a escribir literatura como tal? Pues fíjate, Judy, hola a todos, bienvenidos, me encanta estar aquí, de verdad les agradezco mucho que estén, bienvenidos y gracias por invitarme. Esto es bien extraño porque yo me formé en la Escuela de Comunicación Pública, así que yo aprendí a escribir reportajes, entrevistas, noticias. Entonces, yo tenía cero contacto con este tipo de cosas, así que yo he sido una lectora voraz de toda la vida, pero jamás pensé que yo me iba a atrever a hacer esto. Así que sí hubo algunos intentos de cosas que escribía, pero realmente, más que nada para calentar el brazo y que terminaron en el zafacón, pero segurísimo. Y ya luego, en el 2009, yo te diría que empecé más a atreverme un poquito más, porque algún día tenía que atreverme. Al final del día, ¿qué te puedo decir? O sea, yo le tengo mucho respeto a esto, mucho respeto, pero respeto de lectora, para empezar. Y luego decir, pero como yo voy a escribir, yo no estudié esto. Nosotros venimos de otra generación en la que tú estudiabas lo que trabajabas. Entonces, ahora hay tantas posibilidades y tantas cosas que no habían en la época nuestra. Así que cruzar la línea, en cierto modo, yo lo veía como un atrevimiento. Tú sabes, ¿cómo te vas a poner a hacer algo de lo que no sabes? Pero me sentía hasta impostora, por decirlo de alguna manera, pero nada, finalmente dije que es lo peor que puede pasar, que me critiquen. Bendito, si con las críticas que recibimos los reporteros, cada vez que publico una nota de nosotros, ya eso, yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Me voy a tirar y quizás debería decir me voy a lanzar, pero la palabra no es esa, la palabra es me tiré, porque me tiré con todo y tenis, como decimos aquí, y no me arrepiento. Qué bien, muy bien.
La misma pregunta para la amiga Amarilis Vázquez, que viene también de diferentes disciplinas, ¿verdad? Como mencionó la doctora Medina, Amarilis estudió ciencias políticas, sociología, es educadora, es abogada, está haciendo un doctorado en currículo y enseñanza. ¿Cómo tú, ¿verdad? De esa mezcla de disciplinas llegas finalmente a escribir literatura? Saludos a todos, buenos días. Gracias por la invitación, verdaderamente honrada, y felicitaciones a las colegas. Muchos saludos. Pues mira, yo no diría que yo escribía literatura, porque esa era la pregunta, de cuando empezaste a escribir literatura. Yo escribo desde los 11 años. Es bien llamativo porque yo tenía siempre, ¿verdad?, una libretita que cargaba para todos lados y siempre fui bien observadora. Y escribía mis poesías y mis cuentitos, hasta que en 8º grado me dio por participar en un concurso que hicieron del distrito escolar de poesía, y 2 profesores universitarios que formaban parte del comité se fijaron en aquello que yo había escrito, y entonces entre ellos yo escuchaba que se decían, wow, esto nos gusta. Y de alguna manera, pues, ¿verdad?, me incentivaron y me dijeron, oye, deberías estudiar esto, ¿verdad? Porque como dice Tatiana, antes pues uno estudiaba lo que iba a ejercer. Pero yo dejé de lado eso y siempre me mantuve escribiendo, pero escribía para mí. O sea, escribía, yo creo que era más bien anecdótico y mucho terapéutico. Siempre he usado la escritura como para dejar plasmado cómo me siento en un momento particular. Y lo guardé, y tuve la suerte, ¿verdad?, de que el destino me cruzó con el doctor Ricardo Rodríguez, que Ricardo pues es doctor en literatura. Y un día, ¿verdad?, él encuentra todos esos escritos que yo tenía guardados y empieza a preguntarme, pero ¿por qué tú no publicas? ¿Por qué no, ¿verdad?, no has publicado? ¿No te atreves? Y él, sin decirme nada, agarra una gran cantidad de microrrelatos, los pone, ¿verdad?, los edita, los acomoda y se los envía a varias personas. Entre esas personas, pues, estaba el editor y presidente de Editorial Isla Negra, Carlos Roberto Gómez. Y él me invita a una reunión y me dice que yo tengo pudor literario, que lo que me pasa es que tengo pudor literario y que por eso no me atrevo, ¿verdad?, a escribir. Y de ahí entonces surge el libro de microrrelatos, Descarada, pero antes de eso, pues Ricardo, con una producción independiente, había seleccionado varios de mis poemas y los había puesto en una antología pequeñita que no tuvo mucha difusión, fue más bien una presentación entre amigos, pero sí te diría que a lo largo de toda mi vida he estado escribiendo. O sea, no te puedo decir que sienta que haga literatura, pero sí que siempre he estado escribiendo. Sí, o sea, que tú lo concibes quizás como un proceso de vida. Sí, ciertamente. Creo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Y de hecho, cuando estaba estudiando Derecho, que uno tiene que hacer, ¿verdad?, muchas redacciones y demás, una de ellas es una redacción especializada que hay que presentarle al tribunal apelativo. Yo me reía porque yo decía, es que a mí no me sale escribir como abogada. O sea, yo tuve que aprender a escribir así. Tenía otros colegas que le salía naturalmente la redacción legal. Y yo tropezaba porque siempre tenía ese componente de ficción del que me tenía que alejar completamente, porque yo estaba acostumbrada a redactar, ¿verdad?, desde la ficción. Y fue interesante porque fue una experiencia que me llevó a otro tipo de escritura. Y yo creo que también eso pule. O sea, mientras más estilos de escritura tú vayas visitando, más vas enriqueciendo el estilo propio. Y te das cuenta que muchas veces las personas que queremos dedicarnos a la literatura nos vemos limitados por esos estilos que venimos arrastrando, y eso un poco te
te va creando, ¿verdad? Ese constructo del que tienes que ir liberándote, pero que puedes al mismo tiempo echar mano de él y aprovecharte de ese conocimiento. De hecho, muchos de los cuentos que yo he escrito, cuando tú los analizas, te das cuenta de que tienen un componente legal ahí. Pero obviamente, ¿verdad? Parten de ese componente legal y luego se convierten en la ficción que yo quiero desarrollar. Sí, me llama la atención ese término que tú utilizas, eso que dijiste, escribir como abogada, porque estoy pensando en Tatiana, ¿verdad? Que viene del periodismo, que yo también me formé con ella en ese tipo de escritura, y el tipo de escritura que hace Tatiana ahora mismo es distinto, ¿verdad? Porque es un estilo más literario, y es diferente a lo que uno aprende en una clase de redacción periodística, ¿verdad? Ciertamente es distinto, como lo que tú señalas, que escribir como abogada no es lo mismo que escribir un texto literario. Sí, son diferentes tipos de escritura, que para todas, derecho, periodismo, literatura, pues lo que buscamos es que esté bien escrito el texto, ¿verdad? Y que el lector pues lo pueda entender, eso es fundamental. Muy bien, muy interesante. Seguimos con Gretchen Carrasquillo. Buenos días, Gretchen, bienvenida a la UPR de Carolina. Encantada que estés con nosotros en la mañana de hoy. Y Gretchen es bibliotecaria y especialista en documentación. También tiene una maestría en consejería en rehabilitación. Y quería saber, Gretchen, cómo tú, después de estudiar todo eso, ¿verdad? De esas disciplinas, ¿cómo llegas al camino de la literatura? Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Para responder la pregunta, me encanta conocer, ¿verdad?, las experiencias de Tatiana y Amarilis, porque ya estoy viendo algunas cositas que son bien parecidas en cuanto a ello. Como bien indica, yo vengo, ¿verdad?, con 2 maestrías, un background en psicología, dos maestrías, una en consejería en rehabilitación y otra en ciencia y tecnología de la información, y actualmente entonces el doctorado de documentación. Y uno se pregunta, Gretchen, ¿de dónde entonces te moviste a la literatura, no? Y es tan reciente como del 2017, y le explico bien el por qué. Antes de ello, lo único que yo tengo de recuerdo que pude haber escrito algún cuento corto fue cuando estaba en 7º grado, y es porque me lo pidieron para una clase de español, o sea, que era una tarea, y lo hice porque era una tarea y sí, salí bien, me dieron perfecto y todo lo demás. De ahí yo nunca escribí más nada creativo, o sea, que todo lo que yo he estado haciendo es haciendo ensayos, artículos de investigación, todo lo que fuera estrictamente académico. No es entonces hasta el 2017 que muchos de ustedes, pues, si estuvieron aquí en Puerto Rico, saben lo que ocurrió en el 2017, que fue el huracán María. Con el huracán María no tuvimos luz por mucho tiempo, nuestros pasatiempos usuales, que incluían ver televisión o quizá poder salir más a menudo, esas cosas pues ya no estaban. Así que ante el aburrimiento, la falta de luz, la falta de cosas tecnológicas para uno entonces tú sabes, pasar el tiempo y que el tiempo pudiera ser un poco más corto, pues entonces surge esto de vamos a empezar a escribir, vamos a escribir para pasar ese tiempito. Así que justo en esos momentos también había encontrado lo que era la plataforma de Wattpad, que muy bien lo mencionaron en mi introducción, y esa plataforma de Wattpad es una plataforma en línea que te permite tanto leer como escribir. Y entonces pues yo justo antes de la situación del huracán María había encontrado esa plataforma y había empezado a leer y dijo, oye, esto está chévere, hay historias de todo tipo, de diferentes géneros, vi la interacción de los escritores, como yo digo, oye, pues no vendría más yo también en algún momento escribir sobre algo que me gusta, porque a mí me gusta ponerme retos y voy para adelante. Así que cuando sucedió esto del huracán María, pues yo empecé entonces a escribir. Empecé a escribir, que yo podía, que como persona, como lectora, porque siempre he sido ávida lectora, pueden ver los libros de acá atrás, que yo no había leído antes que me hubiera gustado yo tenerlo plasmado en el libro conmigo.
y poniendo siempre en pensamiento de lo que yo había estudiado, de mis experiencias. Así que pues por ahí empecé, así que es tan reciente como en el 2017 que comienzo a escribir la historia que ven por aquí, que ya está publicada, y entonces que Los Inclusivos y la Mansión esté escondida. Y pues nada, tan reciente como ahora, que lo que llevo son 4 añitos escribiendo, así que es bien diferente. Y aquí es donde, ¿verdad?, me parezco también a las compañeras anteriores. Hay una gran diferencia entre lo que uno es escribir documentos, artículos educativos, académicos versus la literatura. Es demasiado diferente y hay que tener esa forma de cómo entonces uno conocer las diferencias y cómo uno moverse y llegar al público deseado. Muy bien. Muchas gracias, Gretchen, por compartir con nosotros la experiencia, ¿verdad? Después del huracán María y cómo eso te motivó de alguna manera a sentarte a escribir. Tatiana, ¿qué aspecto de tu profesión te ayuda para escribir literatura? Tú que estás tan vinculada, ¿verdad?, a las letras. Y pienso específicamente quizás más en tu novela, ¿verdad?, de hace un año de reciente publicación, Los Primeros Días. ¿Cómo el periodismo te ha ayudado, ¿verdad?, a tú dar ese salto a la literatura? Mucho, pero antes quiero decir algo que mencionaste y me parece que es el hilo conductor entre Amarilis, Gretchen y yo. Aquí lo que queremos es comunicar, y para tú comunicar y contar una historia, tú tienes que usar un buen español. Tienes que conocer tu idioma y tienes que dominarlo. En ese sentido, yo no habré estado cogiendo en el periodismo talleres específicos. Yo estaba entrevistando gente, yendo a sitios a ver las cosas que pasaban, pasándolas por el crisol de la objetividad, que eso es bien difícil, pero uno devotamente trata de que suceda. Pero más que nada, sin darme cuenta, yo estaba ejercitándome todo el tiempo a encontrar la palabra precisa para describir, que no fuera siempre la misma. Ese tipo de cosas que uno estaba pensando mientras estaba escribiendo una noticia, pues eso obviamente lo que te hace es calentar el brazo y no te das cuenta que vas sintiendo, vas teniendo más recursos luego de los que de dónde sostenerte cuando estás escribiendo. Así que el periodismo me ayudó mucho en eso, pero más que nada me ayudó a documentar. Si yo te diría que algo a documentar, porque esa novela, Los Primeros Días, se desarrolla en el 1925. Empieza en el 1908 y luego da un salto al 1925. Y un Puerto Rico que yo desconocía totalmente porque a mí nunca me enseñaron del 1925 en la escuela. Así que, ¿qué yo hice? Yo, aparte de los libros de historia, yo me fui a los periódicos, porque en los periódicos uno encuentra un poco el alma del pueblo, lo que está pasando, lo que les da miedo, lo que les gusta, ese tipo de cosas. Entonces, en algún momento tuve que decirme, espérate, Tatiana, como dice Amarilis, ¿qué le pasa? Que espérate un momento, que estás escribiendo algo de leyes, déjame no aderezarlo mucho, déjame. A mí era al revés. Yo estaba escribiendo y de repente yo estaba pretendiendo que las fuentes fuesen fidedignas, que tenía que citar de dónde lo saqué. Espérate, Tatiana, no, esto no es lo que tú estás haciendo. Aquí tú tienes otra libertad, porque es la disciplina que uno se impone para el trabajo diario. Entonces ya en la literatura, cuando entendí eso, me pasó en Acertijo de Arena, pero Acertijo de Arena pues era en un Puerto Rico reciente, pero no es hasta que empiezas una historia ficticia o de un tema que desconoces por completo. Sencillo, darte un ejemplo, las calles en Río Piedras tienen algunos nombres diferentes a las calles ahora. Entonces yo tenía que asegurarme que en el 1925, a este nivel de ser puntilloso, tenía que averiguar, pero luego entonces eso no puede ser como un obstáculo de que quieras mantener la rigurosidad de tu profesión. Después ahí tú, mira, te explayas y eres feliz escribiendo, recreando ese mundo que estás viendo. Muy bien, muy bien. Sí, ese texto, Los Primeros Días, si no lo han leído, lo recomiendo. Es un texto muy detallado, muy detallado.
en términos de lugares. Ella desarrolla algunas escenas en Mayagüez, yo soy de Mayagüez, así que yo estaba tratando también de recrear ese mundo mayagüezano de principios del siglo XX, los lugares, las fechas, los nombres, ¿verdad? El texto denota, a pesar de ser un texto literario, que sí, que hubo una investigación, una documentación que ella buscó, ¿verdad?, para poder enmarcar certeramente y adecuadamente esa novela. Muy bien. Amarilis, en el caso tuyo, que te dedicas a varias vertientes, ¿verdad? Ofreces talleres, ofreces cursos, ejerces tu profesión del derecho. ¿Qué aspectos de tu profesión o de las profesiones que tú has ejercido te ayudan para escribir literatura? Pues mira, yo creo que es una combinación de factores. Obviamente, el hecho de haber estudiado también educación me ha ayudado mucho con el proceso de observación. Yo creo que los escritores tenemos en común que somos muy observadores. Y del derecho te diría la rigurosidad y la disciplina. El entender que lo que estás escribiendo, a pesar de que sea ficción, va a llegar a un público y que tú ciertamente quieres dar lo mejor de ti. O sea, que esté bien redactado en términos de forma, pero que sea un contenido que fluya. Y en el caso particular del tipo de escritura que yo trabajo, que yo me he casado con el tema de la mujer. O sea, yo trabajo mucho con el tema de los problemas que nosotras tenemos que enfrentar en esta sociedad. Y en derecho, pues yo tuve que adentrarme y tuve que empaparme de unos casos, ¿verdad? Lo que llaman en inglés los leading cases, los casos que han establecido precedentes. Y muchos de esos casos me resultaron bien injustos. Y casualmente, las protagonistas en esos casos pues eran mujeres. Y muchos de los personajes que yo he desarrollado eventualmente son personajes que surgen ya o de ese tipo, ¿verdad?, de jurisprudencia o de observaciones que yo he hecho de mujeres que se me han acercado a lo largo de mis años como profesional. Así que te diría que esa capacidad de observación, que es esencial, la rigurosidad y el respeto que siempre debe estar ahí ante cualquier escrito que tú hagas, sea un escrito técnico, científico, sea una ficción más dirigida, ¿verdad?, a un lector que lo que busca es un poco de entretenimiento a través de la lectura. Todas esas personas a las que tú vas a llegar se merecen un respeto de tu parte. Y yo creo que esa formación me ha ayudado muchísimo. Y lo resumiría en esas 3 palabras: rigurosidad, respeto y observación. Muy bien, muchas gracias. Gretchen, en el caso tuyo particular, ¿qué aspectos de tu profesión, verdad, tanto como bibliotecaria como consejera en rehabilitación, qué aspectos te han ayudado para escribir literatura? Que tú tocas un tema muy particular en tus escritos. Correcto, definitivamente. Yo diría que por donde más me ha ayudado sería pues, la profesión de consejería en rehabilitación, porque yo me concentro en mis escritos, todo lo que tenga que ver con inclusión, específicamente trabajando con las personas con diversidad funcional. Así que ese es mi norte. De ahí surge que lo que me ha ayudado, pues, el tener esta maestría, a pesar de que no lo he ejercido, pues porque me fui entonces por ciencia y tecnología de la información, pero en ese tiempo las experiencias vividas, yo creo que todo escritor se basa también de la observación y de las experiencias por las que uno está pasando a diario. Y definitivamente con Consejería en Rehabilitación yo tuve la oportunidad de conocer muchas personas que tenían diversidad funcional y cómo yo lo visualizaba que eran tan independientes. Y eso es lo que yo quiero mostrar en todas mis historias, ¿no? Y ese proceso de las barreras por las que ellos pasan y cómo es que logran realizar sus tareas a pesar de esas barreras arquitectónicas que están a diario, actitudinales, tecnológicas, entre otros.
Y definitivamente, incluso una de mis amigas de la consejería en rehabilitación, que estudió justo conmigo, pues de ella es que se basa el personaje principal de mi historia. Así que esas experiencias vividas definitivamente es lo más que me ha ayudado entonces a escribir literatura. En cuanto a la parte de documentación, ¿verdad? De ciencia y tecnología de la información, yo diría dos cosas. Primero, esa estructura de poder organizarme, documentar, ha sido muy valioso. Así que, pues, por eso digo, unir, eso es lo importante de nosotros también, continuar educándonos y seguir creciendo y en diferentes vertientes, que no es solamente uno concentrarse en una sola profesión, sino combinar, porque al combinar también te brinda otros aspectos que son muy, muy necesarios y valiosos en este proceso. Así que yo diría que la parte de documentación y organización ha sido esencial. Y otra cosa también, yo fui pupila de, mi mentora fue la doctora Luisa Vigo Cepeda, que en paz descanse, fue una excelente mentora. Y algo que ella siempre hacía era que ella tendía a pasar tiempo pensando en su cabeza lo que iba a escribir. Ella creaba todo en su cabecita y luego se sentaba en la computadora y ahí rápido, pues, desglosaba todas sus ideas y creaba algo magnífico. Y yo tuve la oportunidad de aprender esa técnica y esa es la técnica también que utilizo. Así que yo diría que esas dos cositas de las ambas maestrías me han ayudado un montón en este proceso de la literatura. Qué bien, es bien interesante lo que ustedes traen, porque siempre recuerdo en un curso doctoral algo que aprendí, nunca lo he olvidado porque me parece que está al cierto. El ensayista mexicano Alfonso Reyes hablaba en un texto que se llama El deslinde, en cómo la literatura colinda, ¿verdad?, con otras disciplinas, la geografía, la historia, la crónica periodística, la psicología, ¿verdad? Y eso es cierto, así que es importante cómo de sus respectivas disciplinas ustedes también se han nutrido, ¿verdad?, para poder escribir. Yo creo que eso es un trabajo, ¿verdad?, que todo escritor, todos los escritores se nutren de otras disciplinas, ¿verdad? Tomás Blanco era médico, por ejemplo, aquí, Seno Gandía también, ¿verdad? Y tenemos las crónicas de un mundo enfermo. Sábato es físico, ¿no? O sea, que son personas que vienen de otras disciplinas también, y eso es más o menos lo que queremos llevarle a los estudiantes hoy, que puedan entender que usted no tiene que estudiar literatura, que sí tiene que leer mucho, eso sí, para pulirse, pero que usted puede estudiar otra cosa y puede también dedicarse a escribir, ¿verdad? Eso también es importante. Tatiana, ¿cuáles son los temas y los géneros que hasta ahora tú has trabajado? Antes de contestarte, te digo de lo que Sí. mencionaste, que nada se pierde, jóvenes. Nada, nada, nada de lo que usted lea, de lo que usted viva, de lo que usted experimente. Eso todo, aunque usted no lo crea, está archivado en esa cabecita y cuando usted menos se lo imagine, aquí tiene un personaje construido entero aquí, no se ha dado cuenta. Así que no se espante cuando eso pase, porque es que realmente a lo mejor fue su dirigente cuando usted estaba en 7º grado de baloncesto y hay algo ahí, así va esto. Pues a mí me interesa mucho la clase media. Siempre en Acertijo de Arena eran unos nenes de clase media y en los primeros días era esa clase media incipiente que estaba por ahí empezando a desarrollarse en la isla. Me encantan los reencuentros, no sé por qué siempre estoy buscando reencuentros. Y más que nada me he dedicado a la novela porque me gusta contar. Creo que es bastante una evolución natural del periodismo, contar una historia, pero más que nada, y siempre tengo presente que la gente me tiene que comprender. Y para eso, pues el reto mayor, no importa el género, usted quiere hacer el género fantástico, el género que sea, pero tú tienes que tener bien claro que tienes que buscar la mejor manera de narrar y de a la misma vez enganchar. Que la persona diga, fíjate, pero ¿y ahora qué viene? ¿Qué es lo próximo? ¿Entiendes? Eso realmente es bien importante porque si tú supieras, mi meta siempre es encontrar
como que la palabra perfecta para describir una emoción, una acción, una cosa así. Suerte que el español es generoso y nos da muchos sinónimos y hay muchos antónimos y hay muchas palabras, porque uno tiene que leerse para uno darse cuenta y estás repitiendo mucho esta palabra. Eso pasa. Sí, O sea, llegaba un sí. momento que llevaba no sé cuántos meses repitiendo tal palabra en tal noticia. No, uno tiene que deconstruirse. Algo que a mí me ayudó era que cuando a mí me corregían historias, yo después veía que las contrastaba. Eso es un ejercicio que la gente debería hacerlo más. Cuando alguien te edita lo que sea, contrástalo, mira lo que te escribiste, mira lo que te cambiaron, porque ese es un proceso que te corresponde a ti, no le corresponde ni al profesor, ni al editor, ni al jefe decirte, mira, te cambié esto por tal cosa. No, te corresponde a ti darte cuenta, entender por qué lo cambiaron, pelearlo si no, si tú entiendes que no, pero si el cambio valida, es válido, incorporarlo también para que no vuelvas a cometer ese error. Entonces, en ese sentido, tenemos a veces un entrenamiento ahí gratuito que a veces no le hacemos caso y lo tenemos ahí. Y otra cosa bien importante, leer, leer, leer. Hay que leer terriblemente. Desmontando la máquina, como uno dice, viendo, mira, cómo dijeron esto, cómo describieron esto. Los otros días yo estaba leyendo una novela que se llama Sireno, de una escritora dominicana que se llama Chiqui Vicioso, y te juro que me quedó una frase que se me quedó en la mente, porque ella decía que estaba describiendo un pueblito y decía que en ese pueblito el sol nunca fue niño. Entonces a mí me pareció tan hermoso porque ya yo sentía el calor, ese sol ahí cayéndote encima. Entonces, este tipo de cosas es lo que tú tienes que aspirar. Cuando ves que otras personas lo hacen, vas viendo por dónde va la cosa y te vas retando tú mismo también. Así que esos temas, la clase media, los reencuentros de familia, me gustan las novelas y que la gente me entienda. Claro, eso es muy importante lo que tú traes, lo que comentaste sobre revisar el escrito una vez alguien lo edita, en tu caso el corrector del periódico, el editor de la sección. Un trabajo similar es el que nosotros hacemos en UPR Carolina Escribe. El estudiante somete el documento se revisa en términos ortográficos y en términos de redacción y se le devuelve. Y siempre se le envía un correo electrónico, ¿verdad?, con un mensaje breve. Acabas de señalar. Fíjese en las observaciones, fíjese en las correcciones, ¿verdad? A veces son hasta preguntas de reflexión que le envío, ¿verdad? Esto es realmente lo que tú has querido decir o cambio una palabra por otra, se la marco en rojo, pero es importante que esa mano que primero escribió siempre pase una segunda mirada sobre lo que escribió, ¿verdad? Porque yo soy un ente externo, el corrector del periódico es un ente externo, el editor es un ente externo, pero esa mano inicial, como tú señalas, tiene que estar, ¿verdad?, al tanto de los cambios que se han hecho y pensar y autoevaluarse, ¿no? También sobre esos cambios que ha sufrido ese escrito. Así que me parece muy importante ese punto que tú has traído. Amarilis, ¿cuáles son los géneros y los temas que tú trabajas? Ya mencionaste la mujer. Sí. Trabajo mucho con la mujer, pero la mujer dentro de diferentes circunstancias y relaciones. La mujer y su acercamiento a la maternidad, por ejemplo, pero es una maternidad crítica. Tú me entiendes muy bien cuando te digo eso. Perfectamente. Es cómo nos afecta esa visión de maternidad social a lo que es el ejercer la maternidad real. Ese yo creo que es uno de los temas que más trabajo, pero también trabajo mucho con las relaciones de pareja, hombre-mujer y mujer-mujer, la cuestión social, ¿no? Yo te diría que tanto la poesía, la poesía que escribo como en el microrrelato, trabajo mucha crítica social. Crítica social de cómo la sociedad oprime y afecta a la mujer. Y cómo logra que nosotras seamos exageradamente autocríticas y que nos castiguemos tanto.
¿okay? Es esa carga, esa pesada carga de ser mujer. Entonces, por ejemplo, con Descaradas, yo siempre he dicho que yo escribí este libro porque me parece que es un poquito un manifiesto de lo que representa ejercer como mujer. Porque tú naces y te asignan ya unos roles. Porque ¿qué naces? Simplemente pues por ser mujer y pasas por unos rituales, etcétera. ¿Qué espera tu familia de ti? ¿Qué espera la sociedad que tú hagas? ¿Y qué pasa cuando tú decides no seguir eso? Así que básicamente yo me enfoco en eso, en la mujer, los roles que se le imponen a esa mujer y la mujer que rompe con esos roles. Y trabajo mucho, aunque no necesariamente se ve plasmado, pero si tú entras a analizar, sobre todo en el caso de los microrrelatos, trabajo mucho con lo que es la mujer rota. ¿Okay? Es esa mujer que se atrevió a romper, valga la redundancia, con uno de esos esquemas o una de esas imposiciones y cómo se le aplica un tipo de ostracismo y de etiqueta. Eres una mala madre, o eres una mala esposa, o eres una mala ama de casa. Así que básicamente ese es mi área. Ahí me siento cómoda, ¿verdad? Trabajando con eso, que no significa que uno vaya a permanecer ahí, ¿verdad? Porque ahora que estamos de alguna manera tocando a los estudiantes y compartiendo con ellos nuestra experiencia, a veces uno tiene que salir de la zona de confort y tienes que romper, ¿verdad? Volvemos con esta idea y tienes que reaprender, soltar todo aquello que te enseñaron. Y parte de eso es ir a buscar nuevas ideas y trabajar en nuevos temas. He publicado poesía hasta el momento y trabajo poesía, pero me mantengo con los microrrelatos. Creo que es lo mejor, ¿verdad?, que se me da. Y ahora mismo estoy trabajando y fue una autoimposición por esto mismo de romper un poco y de salir de la zona de confort, pues estoy trabajando con un libro que yo le llamo poesía experimental. También con el tema de la mujer, pero quiero traer, y luego, ¿verdad?, cuando vean la portada se van a dar cuenta por qué. Quiero romper un poco con esa imposición que nos crearon las revistas de moda femenina. ¿Okay? Y lo quiero hacer a través de la poesía. Así que es una poesía para deconstruir y es una poesía para romper con todos aquellos consejos de los que nos atiborraron, de 10 consejos para buscar marido, 10 consejos para ser una buena ama de casa, 10 consejos para no sé qué más. Y me parece que ese trabajo de alguna manera me está llevando a alejarme entonces del confort que me produce escribir microrrelatos para obligarme a estudiar con más profundidad y más rigurosidad tanto la forma como el contenido de la poesía. Que en realidad, ¿verdad?, cuando uno se pone a leer teoría literaria, que eso es otra cosa que me causa un poco de risa, que he tenido que leer teoría literaria. ¿Okay? Así que eso de que uno no estudió esto no significa que uno no sea autodidacta y que uno, ¿verdad?, no recurra. Porque llega el momento en que te empiezas a mover entre gente que sí tiene mucho dominio y tú dices, contra, déjame, ¿verdad?, ser rigurosa, respetar esto, ¿verdad?, como decía Tatiana, el respeto que uno le tiene a la profesión, al oficio de escribir. Y cuando te acercas a la teoría literaria, una de las cosas que me llamó la atención es que hay varios teóricos que sostienen la cercanía y las similitudes que hay entre la poesía y el microrrelato. Así que, y muchas veces yo he escrito poesía que cuando la miro, digo, esto me parece más un microrrelato, y he escrito microrrelatos que cuando alguien los analiza, dice, esto parece más poesía. Así que esas son, ¿verdad?, las áreas en las que estoy trabajando. Muy bien, me parece, ¿verdad?, el tema de la mujer siempre es pertinente, y más en nuestro país, así que es muy importante que surja ese tipo de literatura, ¿verdad?, y ese tipo de lectores
que reflexionen, porque ciertamente los microrrelatos de Descarada, pues sí son ficción, pero son microrrelatos que todos, me atrevería a decir, todos te van a llevar a algún tipo de reflexión, ¿verdad? Porque son microrrelatos, pero son bien profundos. Son extremadamente profundos todos en términos de los personajes, ¿verdad? Que aparecen en esos microrrelatos. Bien, Gretchen, ¿cuáles son los temas? Ya sabemos que tú trabajas con el tema de la diversidad, que es bien importante y bien pertinente también en nuestra sociedad puertorriqueña. Aparte de ese tema, si hay algún otro tema y cuál es el género en el que está los inclusivos y la mansión escondida. Claro que sí, Judy. Definitivamente, yo me baso todo en lo que sea la inclusión y específicamente la población de diversidad funcional, pero con un toque diferente, un toque de fantasía, porque, y me baso entonces en novela juvenil, porque entiendo que esto es un tema que se debe trabajar desde pequeños, o sea, desde jóvenes, desde pequeños, educando. Así que por ahí es que me voy también por la parte de novela, más aún es una serie, así que es una trilogía, o sea, hasta el momento estoy escribiendo la segunda parte, pero es con eso, ¿verdad? Porque yo soy de la generación que comenzó con Harry Potter, con todo esto de fantasía, y yo entiendo que como gustó tanto ese tipo de literatura en los jóvenes, pues si yo quiero traer un tema tan pertinente como la inclusión y poder que llegue, ¿verdad? Que llegue a las personas desde pequeñas, pues yo entendía que era pertinente trabajar e incluir esos aspectos de ficción, de fantasía, de acción, ¿verdad? Para atraer esa población. Así que mayormente por ahí es que voy. También escribo cuentos cortos y hago lo mismo. Los mismos personajes, bueno, tantas condiciones, tantos síndromes, tantas barreras, tantas cosas que hay que incursionar y que se puede trabajar de una forma divertida, pero a la misma vez enseñanza, pues es innumerable. Así que escribo mucho cuentos cortos, que esos están en los que están en Wattpad y demás, y recientemente, pues porque a mí me gusta ponerme reto y conocer un poquito más, pues estoy incursionando también en el área de romance, porque sé que eso también tiende a gustar mucho, específicamente también a los jóvenes, porque estoy tratando de buscar literatura que le guste a los jóvenes, como cuando me pongo en ese tiempo, que a mí me gustaba leer cuando yo estaba entre la edad, entre los 13, 17 años, pues estoy buscando esa área, ¿no? Si yo quiero atacar un tema educativo, pues tengo que ver también esos aspectos que a uno le gusta a esa edad. Así que me estoy yendo también por el romance, claro, again, los mismos personajes que tengan alguna diversidad funcional, a lo mejor no te lo traigo desde el inicio, te lo voy desarrollando y luego hasta el final, pero de alguna cierta forma u otra está ese aspecto ahí para trabajar el tema de la inclusión. Me parece excelente iniciativa, porque eso es algo que yo comento muchas veces en los salones de clase, y es que existe Harry Potter, existe Lord of the Rings, existe Twilight, ¿verdad? Todos esos libros que tienen muchos volúmenes, pero no hay un equivalente en español, ¿verdad? Percy Jackson, y menciono los libros que yo también le he comprado a mi hijo, que se los he comprado traducidos en español. Mi hijo tiene 14 años, así que pertenece a la generación que prefieren el idioma inglés. Por lo tanto, me parece bien medular que tú escribas en español sobre todas las cosas, y que traigas aún ese tema de la diversidad funcional y de la inclusividad, ¿verdad? Que es tan importante para esta juventud que está creciendo, y coincido contigo que mientras más temprano se toque ese tipo de temas, pues mejor. Así que te felicito por esa iniciativa, y qué bueno que va a ser una trilogía, porque quiere decir que vamos a seguir entonces beneficiándonos, ¿verdad?, de tu escritura. Qué bueno, Gretchen. Entonces, para cerrar un poco, ya vi que una compañera pidió sugerencias, ¿verdad?, consejos. Eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones o qué sugerencias ustedes pueden ofrecerles a los estudiantes de otras disciplinas que les interesa incursionar de alguna manera en la literatura, ¿verdad?, en temas literarios?
y ellos tienen muchas variantes hoy, no solamente en la literatura tradicional, ellos se expresan a través de la música también en ocasiones. Algunos de ellos escriben música que son poemas, ¿verdad? Porque los hemos visto en actividades de la universidad. Así que ustedes, ¿verdad? Que vienen de otras disciplinas, ¿qué recomendaciones o qué sugerencias les pueden ofrecer a estos jóvenes, Tatiana? Lo primero que tengo que decirles es felicidades, están en el mejor momento, esta es la mejor era para escribir, porque ya tú no tienes que haber estudiado formalmente algo, has sido autodidacta, como dice Amarilis, porque has estado leyendo toda la vida, así que te has ido formando. No tienes que esperar necesariamente que una gran editorial te publique, la autopublicación está, hacer un ebook es cada vez más fácil, hay mil maneras, está la vía que ha utilizado la compañera Gretchen aquí también, así que encontrarte con tus lectores, que al final del día esa es la misión, conectar con un lector que cuando lea lo que tú escribiste diga, contra es cierto, contra no me gusta, contra haya una reacción. Ese diálogo es lo que tú quieres y no tienes que esperar por nadie para hacerlo, lo puedes hacer tú. Dicho eso de que este es el mejor momento y que no hay tiempo para tener miedo, no desperdicien años de su vida en miedo, por favor, empiecen desde ya. Lo próximo que les puedo recomendar es que sean bien rigurosos y honestos con ustedes mismos. Si hay un estilo que no va contigo, no, aunque esté de moda, no pierdas el tiempo, tienes que ser honesto contigo mismo. Por ejemplo, en mi caso, no hay manera que yo haga poesía, punto, eso no sale de ninguna manera. Pues entonces yo no quiero disimular y ser una persona que no soy. Eso no va conmigo, no va a salir, punto y se acabó, yo voy en otra dirección. Entonces hay personas que pierden tiempo en ese tipo de diálogo y traba en su vida, quítense eso de la mente también. Y lo otro era ser riguroso. Y cuando te digo ser riguroso es que si tú estás escribiendo del año 1971, mi año, pues procura que esos detalles sean precisos, que eso documentate. Realmente haz un buen trabajo para que la gente realmente piense que está en el 71, porque cuando tú le ves las costuras a un relato, o sea, que en el 71 de repente un personaje sale hablando que tiene le sonó el beeper, eso no pasó en el 71, se le vio la costura a tu relato, perdiste ese lector inmediatamente. Entonces, tienes que tener rigurosidad. Si es una cosa futurística, pues ponte que estás hablando de una montaña verde en la que la gente renace. Pues a menos que no haya un giro en la historia que esté en esa dirección, no me digas luego que la montaña era amarilla, porque entonces también me perdiste. Si no estás atento a esos pequeños detalles, ahí se te desmonta un hilo narrativo, lo cortaste inmediatamente. Así que aprovechen, esta es la época, les insisto, no pierdan tiempo, este es el mejor momento. Gracias, Tatiana. Es bien importante lo que tú señalas, ¿verdad? El aspecto de la veracidad, porque sabemos que, ¿verdad? Que es una ficción, como puede ser una novela, un cuento, pero el aspecto de la veracidad, ¿verdad? Es lo que principalmente va a agarrar ese lector, ciertamente. Amarilis, ¿qué recomendaciones o sugerencias puedes ofrecerle a los estudiantes? Pues mira, la primera recomendación es que se atrevan, que se atrevan, que se alejen de las personas que le dicen que no lo hagan y que se burlan de ellos. Mira, yo tengo una anécdota, desde que yo tenía 11 años he estado escribiendo, pero luego cuando estuve en escuela superior, cuando me preguntaban que cuál era uno de mis sueños, yo siempre les decía que yo quería publicar un libro. Y muchos de mis compañeros se burlaban, ay, qué ridícula, que quiere publicar un libro. Oye, he publicado 2. O sea, ciertamente, si ese es tu sueño, si eso es lo que tú quieres hacer, comprométete con eso. Y aléjate de las personas que te pongan trabas. Eso es sumamente importante. Sea autocrítico, ¿verdad? Como muy bien dice Tatiana, es estar abierto
no solamente a autocriticarte, sino a permitir que otras personas que de buena fe llegan a tu vida, ¿verdad?, te dirijan y te ayuden. Lean mucho, lean de todo, no se queden en un solo tema, porque a veces el uno leer, yo digo, ¿verdad?, un poco bromeando, pero es cierto, hasta un libro de física cuántica, de mecánica, tú puedes sacar ideas y puedes sacar personajes de ahí. Siempre estén observando, siempre tengan, ¿verdad? Ahora los muchachos no utilizan libretas como las que nosotros utilizábamos, pero en el celular tú puedes redactar unas notitas. A veces uno va caminando y ve algo que te llama la atención, en el mismo celular escribes 3 palabras base para después desarrollar, y traten siempre de buscar cuál es esa zona en la que se sienten bien, en la que están fluyendo. Y una vez, ¿verdad?, ya tengan esas ideas plasmadas en algún lado y las hayan desarrollado, pues yo creo que uno de los ejercicios más difíciles para un escritor es la clasificación. A veces tú tienes 1000 cosas escritas y de esas 1000, 10 tienen que ver con un tema. Pues mira, ya esas 10 que tú tienes con ese tema, ya ese es el inicio de un libro, de una publicación. O sea, ve clasificándolo en diferentes momentos de tu vida y nunca descartes las cosas porque las escribiste cuando tenías 15 años. Eso que tú escribiste, admite que lo revisites y admite que lo revises ahora desde tu experiencia. Muchos de los poemas que yo escribía, ¿verdad?, cuando tenía 20 años, pues yo los miro ahora y pienso, rayos, en qué yo estaba pensando. Pero cuando los miro con compasión, ¿verdad?, y digo, esto es como escribe una persona de 20 años, en ese contexto, en los años 90, o sea, ahora es distinto. Y muchos de esos poemas los he podido rescatar y he podido trabajar sobre ellos desde la óptica que tengo ahora y desde la experiencia que tengo ahora. Así que, resumiendo, mucha observación, compromiso, y alejarse de la gente que les dicen que ustedes no van a poder y que no sirven para esto. Muy bien. Gretchen, ¿qué recomendaciones o sugerencias puedes ofrecerle a los estudiantes de otras disciplinas que les interese escribir literatura? Pues mira, Tatiana y Amaril lo han resumido muy bien, así que voy a decir algo que pertinente, que, ¿verdad?, para complementar lo que ya dijeron y no repetir lo mismo. Yo les diría que ustedes tienen que trabajar esa inteligencia emocional, la tienen que tener fuerte, bien desarrollada. Eso no se hace de un día para otro, es un proceso, pero esa inteligencia emocional la tienen que desarrollar al 100. ¿Por qué? Porque este proceso, como cualquier otro, como cualquier proceso que ustedes, cualquier meta que tengan, el proceso es arduo y van a tener muchas piedras en el camino. Definitivamente las van a tener, ya sea que usted mismo se las ponen o las ponen otras trabas a otras personas o simplemente llegan al bloqueo creativo donde no saben ni qué más escribir, se bloquearon y tienen que dejar reposar el escrito. No se asusten, eso es normal, eso pasa. A veces hay que reposar y dejar el escrito por un tiempo y luego retomarlo. O sea, que son cositas que van a ocurrir en el proceso. Además me gustaría decir que se atrevan, o sea, definitivamente. No se pongan ustedes mismos las trabas, inténtenlo, no digan que no, háganlo, punto. ¿Que van a surgir comentarios? Claro que sí, así que por eso yo digo que plataformas como la de Wattpad, Sweet, Booknet, que son un montón, den ese paso y empiecen a escribir. Si quieren que nadie de su familia los conozca ni sepan, se van incógnitos, son en el anonimato, pero empiecen a dar a conocer sus escritos a alguien. ¿Por qué? Porque otra cosa que yo he aprendido en este proceso es que ustedes no pueden hacer esto solo. Lo siento, o sea, este proceso no se puede hacer solo. Necesitan de otras personas, sea como sea, si es que le den una recomendación, que le ayude a leer esto, que sean los comentarios, una retroalimentación, algo. Por ejemplo, algo tan sencillo, a lo mejor tú necesitas un diseñador que te haga una tremenda portada, porque lamentablemente nosotros somos bien visuales. Tú puedes escribir el mejor escrito de la vida que no tiene ningún error. Pero si la portada, algo tan sencillo como eso, no llama la atención, nadie te lo va a comprar, nadie lo va a leer. Así que hay que tener buenas conexiones. Y yo creo que plataformas como esta, que nos puede ayudar
a conocer esas personas, esas otras personas que también tienen tu misma edad o incluso menos edad y que tienen tanto y tanto y tanto arte y tantas ganas de ellos dar a conocer lo que hacen y se forma una comunidad tan bonita de apoyo que a lo mejor eso les puede ayudar en este proceso. Así que atrévanse, aunque sea de forma anónima, do it, no lo pierdan y no pueden hacer esto solo. Siempre van a necesitar ayuda de alguien. Y again, la inteligencia emocional bien fuerte. Trabájenla a diario. Incluso si su meta es publicar con una editorial y las editoriales ustedes envían el manuscrito y se lo rechazan, eso es normal. Pueden haber cuántos autores no conocemos famosísimos que tienen bestsellers, que cuántas veces las editoriales no lo rechazaron. Si eso no es el proceso, pues entonces tenemos otra parte. Está la autopublicación, como lo dijo Tatiana. Yo autopubliqué y mira lo bello que es. Y me ha ido súper bien, que ustedes no tienen idea. Y eso funciona, así que busquen otras alternativas, escriban utilizando las tecnologías, autopubliquen, es gratuito autopublicar, pero no lo pueden hacer solo, por eso es que digo, necesitan gente que ustedes conozcan, que le editen el texto, que le den recomendaciones, que hagan una buena portada, que lo lean y le digan, diantre, esto sí funciona, me gusta, o haz esto, haz lo otro, y por eso es que necesitan esa inteligencia emocional bien desarrollada. Así que eso sería entonces mi ejemplo para los muchachos. Muy bien, muchas gracias, Gretchen. Voy a recapitular un poco todos los consejos que ustedes fueron ofreciendo mientras daban sus contestaciones. Aquí los papeles se han invertido. Tatiana es la periodista. Yo solamente, ¿verdad? Lo estudié, pero nunca lo ejercí, pero hoy ella fue la entrevistada y yo estuve tomando nota como buena periodista, ¿verdad? Y entonces, algunos de los consejos que ustedes ofrecieron mientras daban sus contestaciones, leer, que me parece a mí, ¿verdad?, que es fundamental. Tú tienes que leer y leer y leer durante toda tu vida si quieres ser un buen escritor. Encontrar la palabra precisa que mencionó Tatiana, documentarse. Si tú vas a trabajar con algún texto que tiene que ver con historia, te tienes que documentar bien. Amarilis destacó algo que también está muy vinculado al periodismo y es el proceso de observación. Eso es algo también muy vinculado al género periodístico, la rigurosidad y la disciplina. Y Gretchen mencionó las experiencias, ¿verdad? Las experiencias que vives como ser humano y la estructura de organizarse. Me parece que todo eso recapitula muy bien todo lo que ustedes señalaron aquí. Le cedo la palabra a la doctora Ana Medina por si ella va a comentar alguna de las preguntas del chat. Sí, tenemos dos preguntas. Ya dos de nuestras invitadas le han comentado, pero para beneficio de todos los que estamos participando, la traigo a colación, la hizo Ana Alanis. La pregunta es, ¿el control es importante a la hora de escribir o prefieren que lo que se escriba simplemente fluya? Gretchen es la única que no ha contestado esa pregunta porque ya Tatiana y Amarilis le contestaron por el chat. Gretchen, si tienes algún comentario para Alanis. Sí. Mira, yo creo que eso depende muy bien de uno como escritor. A mí fácilmente me puede funcionar yo ser súper estructurada, tener formato, saber, así voy a empezar, así voy a trabajar la trama, así voy a concluir y eso te puede funcionar. A mí personalmente, yo dejo que las cosas fluyan. Pero a lo mejor a las personas no le pueden funcionar, a lo mejor a Tatiana o a Marily no le funciona de esa forma, tienen que ser más estructuradas. Claro, eso no significa que yo no continúe un proceso de investigación, de documentación, pero yo dejo que cuando las ideas vienen, que fluyan y las escribo todas, que fluyan como sean. Después, como que tú tienes que hacer una revisión. Cuando vayas a revisar, entonces ahí tú te empiezas a estructurar. Pero como digo, hay otros escritores que no pueden funcionar de esa forma. Tienen que estructurar primero, va a empezar así, tiene que tener tantos capítulos, en cada capítulo yo voy a trabajar esto y esta forma y no me salgo de ese bloque. Pues eso yo digo que depende de la persona. Tú tienes que ver cuál funciona mejor y en qué forma tú te sientes más cómoda y cómo salen mejor esas ideas.
Bien, tenemos aquí otra pregunta, la hace el profesor José Martínez. Cuando es un escrito para niños de 7 a 11 años, el vocabulario tiene que ser sencillo, que puedan entender, pero ¿cómo uno selecciona el vocabulario? O sea, y pide recomendaciones, ¿verdad?, de cómo trabajar para audiencias que van dirigidas a esas edades. Sí, Tatiana. Yo escribí una novela que era más o menos para esas edades y le estaba diciendo a José en el chat que no pienses que estás escribiéndole a unos niñitos tontitos. Esto es la misma rigurosidad que con los adultos. Lo único que si hay diálogo, pues obviamente tienes que sonar como ellos para que ellos se reconozcan ahí. Tú tienes que hacer que tu lector se reconozca en tu historia, pero no por eso quiere decir que le vas a escribir con ñe y en diminutivo todo el tiempo. Ellos, aquí es la misma rigurosidad, pero tienes que construirle un mundo a ellos, que ellos tengan alguna empatía con él y que les provoque curiosidad. Así que quizás lo que te tiene atascado es estar pensando cuán realista tienes que ser con lectores tan jóvenes. No, quítate eso de la mente. Tú empiezas a trabajar en que les estás contando una historia y que tienes que atraparlo. De ahí tú sigues. Amarili, si tienes algún comentario. Sí, escribí algo en el chat porque, ¿verdad? No es mi área de peritaje la literatura infantil o juvenil, pero sí sé que hay varias editoriales que hacen grupos focales, ¿verdad? Una vez el escritor tiene su borrador, convocan a niños de esas edades para ver cómo ellos reaccionan a ese texto y que sean esos niños los que den sus recomendaciones, porque obviamente si esa es la población a la que queremos llegar, pues, como muy bien dice Tatiana, hay que agarrarlos, hay que enamorarlos. Y muchas veces, pues uno no sabe ni siquiera, ¿verdad?, qué está pasando en términos del vocabulario que ellos están usando cotidiano. Y me parece que hacer un grupito focal con 4 o 5 niños que pueden ser hasta de la familia, pues nunca está de más, a ver cuál es su reacción. Y de hecho, los grupos focales se hacen hasta para literatura para adultos. Hay muchas veces las editoriales que quieren minimizar los riesgos, ¿verdad?, de que un texto no se venda, pues convocan personas para que le den esa retrocomunicación. Gretchen, si tienes alguna recomendación. Me gustaría abundar en lo que dijo tanto Tatiana como Amarili. Primero, Tatiana, definitivamente, no pensemos que los niños son ilusos y que no se pueden tocar los temas. Hay veces que cuando tenemos esas edades no queremos tocar temas fuertes, no queremos tocar temas tristes, queremos hacerlo todo bien alegre. Yo encuentro que hay temas que desde pequeños se pueden tocar con mucha sutileza y siempre terminando con una enseñanza y algo positivo, para que ellos se queden con lo positivo. Pero tratemos de no hacerlo todo color de rosa tampoco, porque la vida no es así. Así que si uno puede trabajar ciertos temas desde pequeño, pues eso se puede trabajar con mucha delicadeza. Claro, esto significa que también tenemos que hacer mucha investigación y tenemos que buscar la forma de cómo llegar a esa población de niños. Y ahí es donde viene lo que dice Amarili. Como dije, esto no es algo que se hace solo. Nosotros necesitamos de los lectores, de las personas. Así que siempre dar el escrito a un niño, ¿verdad? Porque si estamos escribiendo para un niño y ver cómo reacciona, pues así es como vamos a saberlo, ¿no? Eso fue lo que pasó con Harry Potter, si saben. A ella le rechazaron un montón de veces, pero no fue hasta que este editor agarró el libro y dijo, se lo voy a dar a mi hija a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Que la hija lo empezó a leer y le gustó. Y pues entonces se arriesgó y lo publicó. Pues más o menos es lo mismo, ¿no? Así que yo encuentro que es bien importante considerar la población a la que tú estás escribiendo, porque si no lo estás considerando, pues entonces, ¿cómo vas a saber que va a gustar? ¿Cómo vas a saber que le va a llegar a tu población, no? Y esto sucede con todo. Y por eso digo, y vuelvo y menciono, la plataforma de Wattpad ayuda a ese proceso. No es que la esté vendiendo, pero es que ayuda en este proceso de conocer tus posibles potenciales lectores y ver lo que ellos opinan y saber, ok, voy por el buen camino, ok, no, tengo que mejorar, qué es lo que tengo que hacer. Así que esa sería entonces, abordando a lo que ambas dijeron.
No tenemos más preguntas en el chat, pero si hay alguna de las personas que están en la audiencia que desee hacer alguna pregunta o comentario, puede abrir su micrófono y dirigirse a cualquiera de nuestras invitadas. Están tímidos. Solo quería hacer un comentario y no sé si ustedes piensan que para las personas que se van a iniciar en el mundo, ¿verdad?, de la escritura, en el área de literatura, si al igual que como nosotros nos ejercitamos en otras áreas como pues en el ejercicio físico, de igual forma se tiene que hacer ese ejercicio escribiendo todos los días, como parte de las estrategias para ir desarrollando disciplina. Aquí. Para ir desarrollando disciplina no hay nada mejor que, como dijo Amarilis ahorita, que escribir, escribir y escribir. Igual que leer, leer, leer. Si no vas a andar con la libretita, pues mira, el teléfono te sirve. Porque hay momentos en que tú ves una situación o tú ves una persona como habla y eso se te queda en la mente, pero en estos momentos son tantas el bombardeo de información que tenemos que probablemente se te va a olvidar. Y estar ahí, mantener ese registro es bueno, pero aparte de eso, yo te recomiendo que todos los días escribas, aunque sea un párrafo. No tiene que ser de una misma historia, no tiene que ser hilvanando nada. Si no trabajas en algo que estás escribiendo todos los días, porque pues si eres periodista y todos los días estás escribiendo notas, pues está. Pero a lo que me refiero es que si todos los días, aunque sea en el párrafo, en el celular, escribes un párrafito, vas manteniendo ese ritmo, de manera que luego, cuando tú te llega una idea y empiezas a desarrollarla, eso uno lo cocina aquí, uno pasa mucho tiempo cocinando esto aquí, como dijo Gretchen, antes de tú sentarte. En mi caso, yo sé cómo va a empezar y cómo va a terminar, pero no sé lo que hay en el medio. Así que si tú vas calentando ese brazo, calentando la manera, calentar el brazo para mí es tener precisión en describir algo que estoy viendo, poder transmitírselo a otra persona. Pues si tú vas calentando el brazo con eso, cuando tú te sientes, no vas a empezar flat desde la primera palabra que se te ocurra, ya vas a ir a otro nivel porque ya lo has ido desarrollando, es como caminar. Como todos los días caminas 3 millas, pues ya cuando te sientas a escribir, ya tú vas para las 8 millas, porque ya has ido desarrollando y no empiezas frío. Esa es como una recomendación que me atrevería a darles. Esa misma recomendación me la dieron a mí hace mucho tiempo y pues son de esas recomendaciones que uno no sabe de dónde surgen, pero que todos los que se dedican a escribir te dan esa recomendación. Escribe todos los días, aunque sea un poquito. Y los periodos de tiempo que yo he estado sin hacerlo, noto la diferencia cuando vuelvo a escribir. Porque es eso, es como un ejercicio, ¿verdad? Todos los días acostumbrarse, aunque sea un título, aunque sea una oración, como dice Tatiana, un parrafito, eso va a permitir mantener, ¿verdad?, ese cerebro activo y crear de alguna manera una disciplina, porque esto es un oficio y todos los oficios requieren disciplina. Así que sí, la recomendación es que todos los días, aunque sea un poquito, pues escriban. Yo quiero añadir, además de lo que ya dijeron Tatiana y Amarili, es que si no se les ocurre qué escribir, porque eso pasa, y uno quiere hacerlo todos los días, pero no sabe, busquen en internet lo que se llaman disparadores de ideas. Casi siempre una oracioncita, 2 oraciones, un parrafito pequeño. Son disparadores de ideas de lo que sea. Y escribe al menos un relato corto de 100 palabras, de 500 palabras, no más de ahí. Y eso te va a ayudar. Eso fue lo que a mí me ayudó mucho cuando entré en este bloqueo creativo, que lo tuve que dejar y no sabía qué escribir.
empecé a buscar disparadores de ideas, de lo que fuera. Que era algo del café, escribía del café. Que escribía de un circo y decía esos disparadores del circo, pues me ponía a imaginar, bla, bla, y escribía, lo que fuera. Así que esa es una muy buena técnica que les puede ayudar también a comenzar este proceso de escribir todos los días. Algo diferente, divertido. Si no sabes entonces qué escribir por tu cuenta, pues entonces busca los disparadores de ideas y go ahead, inténtalo. Puede ser un microrelato, puede ser 100 palabras, puede ser 500, lo que sea, pero desarrolla esa idea. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación hoy. Estoy más que contenta de que hayan aceptado la invitación y que hayan podido participar de este conversatorio, que estoy segura que ha sido más que apreciado por los estudiantes. Muchas gracias por estar aquí y por lo menos podernos conectar de esta forma. Gracias también a los compañeros profesores que están presentes y a los estudiantes, ¿verdad? Espero que haya sido de interés para ustedes y que puedan aprovechar, ¿verdad?, las sugerencias que ellas les dieron. Esperemos que esto pase pronto y que podamos tenerlas de manera presencial en la universidad. Algo nos inventaremos para que ellas puedan estar con nosotros en la UPR de Carolina. Ana, si tienes algo más que añadir. Nada, que luego esta actividad la estaremos divulgando a través de nuestras redes sociales. Compartimos en el chat la información de nuestro canal de YouTube, de igual forma también cómo seguirnos en las redes sociales para que luego pues se den la vueltecita y puedan volver a recapitular algunas de las ideas, consejos y conceptos que se discutieron en la mañana de hoy. Así que a nombre del proyecto UPR Carolina Escribe, de la Biblioteca José Fernández Miranda de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, les agradecemos a todos y todas que hayan participado de este evento y a nuestras invitadas esta conversación tan amena y tan chévere que hemos tenido con ustedes. De verdad pues que lo disfruté mucho y me gustó también que se genere, ¿verdad?, estas ideas y en específico lo que es la literatura juvenil. Felicito a Gretchen, ¿verdad?, por estar trabajando ese nicho que es tan importante en nuestra literatura local. Así que, pues sin más, les agradecemos a todos y todas y los invitamos a que estén pendientes para otra próxima actividad de nuestra biblioteca. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes a todos.